al cielo. Se pone de pie y oramos. Le puede decir: Señor, con mi mano derecha te presento todas mis peticiones. Te presento, Señor, mis necesidades, Señor, mis necesidades materiales, familiares, mis necesidades espirituales. Por favor, Señor, tómalas en tu mano. Tú conoces mis peticiones, pero es bueno que las expresemos. Exprésele al Señor cuál es su necesidad, porque Él dice que conoce antes de que la palabra salga de nuestra boca, pero a Él le gusta escuchar. Póngale esa necesidad al Señor y dígale: Señor, la dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Envíanos tu palabra, Señor, que nos venga a sustentar nuestro espíritu, que nos venga a sustentar nuestro ser interior. Fortalece nuestra alma. Fortalece, Señor, y alimenta el espíritu y fortalece aún nuestros huesos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Yo le voy a invitar a que usted tome su Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 5. Vamos a leer unas porciones de la Escritura. Vamos a tomar como base esta palabra. Yo creo que Dios en su misericordia siempre ha levantado hombres que tienen aquel deseo de buscar al Señor, de agradarlo, y que han alcanzado sabiduría y que nos han bendecido dejando escrito aquello que el Espíritu Santo les dijo, como es Pablo, como es Pedro, como es Juan, como es Santiago, y así podemos nosotros enumerar a muchos más. Pero fueron hombres de Dios que alcanzaron una estatura grande y que nos han dejado escrito con mucho amor primeramente y con mucha sabiduría para instruirnos. Dice: humíllense bajo la mano de Dios. El apóstol Pedro nos está invitando a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es una invitación a todos los que estamos aquí. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Quiero que leamos este verso. Acompáñenme. Le dije: primera Pedro capítulo 5 versos 6 y 7 dice así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Vamos a tomar como base lo que nos dice Pedro en estos dos versos, el 6 y el 7. Es tan maravilloso saber que Dios toma en cuenta todo lo que hacemos. Dios tiene un día para exaltarnos. ¿Cuántos dicen amén? El asunto es que usted y yo no lo sabemos, pero Él tiene un día para exaltarnos. Pero antes de la exaltación debe de venir la humillación, según la Biblia. Ahí dice: humíllense. Tenemos que humillarnos bajo la voluntad de Dios, bajo su poderosa mano que nos cubre, que nos guarda. Y en esta vida, pues, hermanos, hay aflicciones, ¿verdad? Hay también afanes. Hay tanta cosa que en la vida cotidiana nos puede producir ansiedad. Hoy en día está muy de moda gente que tiene ataques de ansiedad. Así los calificaron primero, ¿verdad? Algunos que es tan severa la ansiedad que ya le llaman ataque de pánico. Y son gente que comienzan a pensar, no duermen en la noche pensando en cuánto deben, y por ahí creo que les viene la ansiedad. Otros pensando en cuestiones terrenales que son importantes, pero no tan importantes como para perder el sueño, tan rico que es dormir, ¿no? Cuando es hora de dormir, a dormir.
Y cuando es hora de pagar, a pagar. Punto. Y si no tiene, pues entonces hay que ahorrar para pagar, ¿no? Hay que ver cómo se hace, pero no estar ansiosos. La Biblia dice que Dios alimenta aún los pajaritos. Usted sabe que el campamento donde nosotros vamos a ir, ellos dicen que ellos alimentan los pájaros, o sea que ellos están haciendo el trabajo del Padre. Porque Jesús dijo, mi Padre Celestial alimenta a los pajaritos. O sea, es trabajo del Padre. Así que si usted tiene en su casa o en su balcón de su apartamento o en sus jardines de su casa, que es grandísima, algunas cositas ahí donde los pajaritos puedan llegar a tomar agua y puedan llegar a comer, usted va a estar haciendo el trabajo del Padre. El Padre se lo puso en su corazón porque Él dice que Él tiene cuidado de ellos. Claro, Él tiene muchas fuentes como darles de comer por toda la tierra, pero también usa personas. En una ocasión estaba en Virginia y estaba sentado en la casa de hermana Isa ahí con su esposo, con Ronnie, y estaba platicando con él. Y de repente me doy cuenta que había un montón de pájaros en la ventana. Y me acerco, digo, está haciendo el trabajo del Padre. Ahí tiene él una cosa grande, pero grande, donde los pájaros llegan a comer. Y me estaba contando de que cada cierto tiempo lo abastece. Entonces, ¿por qué estar ansiosos? ¿Por qué estar ansiosos? La Biblia dice, echad vuestra ansiedad, ¿sobre quién? ¿Lo ve ahí que dice con mayúscula? Sobre Él. ¿Quién Él? El Padre. Echad vuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, el Señor lo primero que quiere es que caminemos en humildad. Aprended de mí, dijo el Señor Jesús, que soy manso y humilde, pero de corazón. ¿Verdad? O sea, es genuino, es algo genuino, es algo que nace por la palabra, que nace por el Espíritu Santo, que nace por la fe. ¿Cómo así, pastor, que nace por el Espíritu Santo y por la palabra y por la fe? Porque por la palabra, el oír la palabra, viene la fe. Y si usted y yo estamos leyendo y escuchando, que aquí dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, y lo creemos, entonces la palabra va a tener un resultado en nosotros. Y va a tener el resultado de que vamos a poner nuestras ansiedades a los pies del Señor y Él nos va a cuidar. Quiero que veamos este punto que también Pedro nos enseña. ¿Y cuántos creemos que nosotros vivimos los últimos días? ¿Cuántos en realidad creemos que el Señor viene pronto? Fíjese que la Biblia lo anuncia por todos lados y el Señor nos manda que nos preparemos. Entonces, dice el apóstol Pedro, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Entonces, ¿qué es lo que nos está recomendando cuando son los últimos tiempos? Orar. Cosas prácticas, ¿verdad? Porque muchos cuando se habla del fin de los tiempos, lo primero que piensan es, nos van a hablar de escatología y cómo va a ser el dragón y cómo va a ser la bestia. Y está bien saber todo eso. Creo que es importante que sepamos lo que el Apocalipsis dice. Pero viene Pedro y lo resume en una palabra que se llama oración. Sabiendo de que el fin se acerca, sean prudentes, hermanos, seamos prudentes. Nos está aconsejando que tengamos un espíritu como despierto y no un espíritu dormido, y que oremos. Luego añade y dice, sobre todo, sean fervientes en su amor. Fíjese, los consejos prácticos, ¿verdad? Para el fin de los tiempos. Dice, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. De dos cosas nos está diciendo Pedro. Primero, que oremos.
Segundo, que seamos fervientes ¿en qué? En amor. El apóstol Pablo lo dijo, si yo hablase lenguas humanas, ¿cuántos hablan dos lenguajes aquí? Levante su mano, creo que casi todos, si no todos, dos lenguajes. Pero él está hablando si yo hablase lenguas, más de un idioma, más de dos idiomas, quizá 3, 4, 5 idiomas, humanas y angélicas. Pero no tengo amor, dice. Vengo a ser como un címbalo, así como esos címbalos que están ahí, que solo pum, suena, ¿no? Imagínense que lo despierten a usted en la mañana con un címbalo. ¡Pah! Qué feo se sentirá, ¿verdad? Pero fíjese que cuando hay armonía y hay melodía y hay música y hay violines y hay bajo y hay guitarra, qué rico se oyen los címbalos. Suenan porque se acoplan a la armonía. Pues así es el amor. Está bien que hablemos idiomas. Está bien que hagamos todo lo que tengamos que hacer, pero que haya la armonía, que haya la sinfonía, que es el amor. Porque con el amor todo va. Sin el amor nada va, según la Biblia. Entonces dice, seamos fervientes en amor los unos, ¿con quién? Con los otros. Entonces, ahora que son los últimos tiempos, que el fin se acerca, Iglesia, Jesús el buen pastor, ¿qué nos dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro? ¿Qué dice? Que oremos y qué más, y qué, y que nos amemos. Así que cuidado con estar peleando, si algunos andan peleando por ahí, ya el apóstol Pedro ya está poniendo un warning ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Y digo esto pues porque esto se da mucho en la iglesia, se da. Hay hermanos que no se llevan, aunque no se llevan y nadie se da cuenta porque no se hablan, ¿verdad? Entra uno por aquí, se va el otro por allá, lo evade totalmente. Entonces nadie se da cuenta, no se hablan. Qué bien se llevan esos hermanos, dice qué bien, se esquivan el uno al otro. Pero aquí dice, sean fervientes en amor. El amor cubre multitud de pecados. Fíjese qué poderoso es el amor. Cubre. O sea, no lo niega, no lo esconde. Porque una cosa es esconder o disimular las cosas. Pero el amor dice, sí, es verdad. Sí, hay un pecado ahí, pero con amor. Primero, el amor de Dios que llevó a derramar la sangre del Cordero de Dios que limpia el pecado, cubre el pecado, lo borra. Pero el amor que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros lleva a que podamos cubrir a nuestro hermano, pero no para que se quede solapado, diría alguien, ¿verdad? Sino para que se arrepienta. Para que al ver el amor de los demás, el Espíritu Santo lo siga redarguyendo hasta que el hermano diga, yo no, yo me tengo que reconciliar. Yo me tengo que arreglar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veamos, sean hospitalarios. Una tercera cosa que dice, sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Aprendimos de la lengua, ¿verdad? Que la lengua es peligrosa. Pero aquí dice, sean hospitalarios los unos con los otros, sin murmurar. O sea que cuando usted hospede a alguien en su casa, no murmure. Sea buen anfitrión. No diga, ay, ese hermano, ¿cómo come? Mire que yo me gasto tanto a la semana, pero esta semana que estoy en la mano, el doble me gasté. Nos sea hospitalario y esté dispuesto a gastar el doble, porque si el pobre hermano come, ¿qué le va a hacer? Y usted es un buen anfitrión, pues lo va a alimentar. Ahora, si usted de aquellos que ponen así medidito todo, ¿no? Pobre invitado, ahí se va a quedar y no habrá algo más. Sea hospitalario. Incluso, esto es entre paréntesis, si usted come poco,
haga su platito chiquito para usted y deje un poquito más para el invitado, porque si el invitado come, ¿qué le va a hacer? Usted cómase lo que usted tiene que comer y considere al otro. Da risa, pero aquí lo dice, ¿no? Aquí lo dice. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Entonces, yo me quedo admirado como el apóstol Pedro dice, está hablando acerca del final de los tiempos y los 3 consejos que da. Prácticos, ¿verdad? Oren, ámense y sean hospitalarios. Consejos prácticos. Yo creo que esas 3 cosas las podríamos hacer nosotros. ¿Todos lo podemos hacer todos? ¿Se necesita ser súper espiritual para hacer eso? ¿Qué se necesita hacer? Tomar una decisión. Tomar una decisión y decir, lo voy a hacer. Punto. Sigamos. ¿Por qué dice esto el apóstol Pedro? ¿De qué nos está hablando? Humíllense. Porque de eso se trata. Yo le titulé al mensaje, humíllense bajo la mano de Dios. Y la invitación es humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará a su debido tiempo. Sigamos. Luego dice, según cada uno ha recibido un don especial, ahora nos está hablando de los dones, úselo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces quiere decir que la gracia tiene multiforme. Oiga, multiformas, la gracia es multiforma, o sea, se manifiesta de diferentes modos. Eso me gocé cuando entré y vi al hermano Melkin ahí parado. Y vi a los demás sugieres que están ahí. Ellos están demostrando la multiforme gracia de Dios. Porque al entrar con el amor y la gracia de Dios lo saluda a usted, lo está ministrando. Es un ministro, o sea, los servidores son ministros que con un saludo, hermano, Dios lo bendiga, pase adelante, ya lo ministró. Y la gracia de Dios se manifestó. Y lo mejor es que vienen bien cambiaditos. Sí, o sea, imagínense a servir a Dios con su mejor gala. Multiforme sabiduría, multiforme gracia de Dios. Eso ministra. Porque si uno no sabe quién viene a la iglesia, usted sabe, a la iglesia llega de todo. ¿Y qué tal si de repente el Señor toca a alguien y ese alguien es una persona que está acostumbrada a andar solo en lugares donde la gente anda bien vestida? Y para él eso significa mucho. Y encuentra al servidor, al que lo recibe, con sus mejores galas. Quizá puedan ser mejores que las de él, puedan ser similares a las de él, o puedan ser quizá menores, pero está presentando lo mejor que tiene, la imagen. Está presentando la imagen de Cristo. Él se manifiesta de diferentes modos. Los de Emaús no lo conocieron o lo conocieron. ¿Y cómo se les presentó? Como un extranjero. Y le dijeron, extranjero, ¿tú no sabes lo que pasó hace 3 días aquí? No les dijo nada, los escuchó, pero dice que cuando les hablaba, les ministraba la multiforme gracia de Dios, porque el corazón les ardía. Veamos entonces, seamos buenos administradores. ¿Y qué dice? Si usted ha recibido un don, ¿para qué lo recibió? Según lo que ahí dice, ¿para servirse a sí mismo? Para servir al otro. Entonces tenemos que servir a los demás. Entonces diga conmigo, ahora que son los últimos tiempos, tenemos que servirnos los unos a los otros. Eso dice el apóstol Pedro. No lo dice el pastor, lo dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro y lo dejó escrito, sellado en la palabra.
Veamos entonces este verso. El que habla, que hable conforme ¿a qué? A las palabras de Dios. El que sirve, que ministre, porque ministra, que ayude. Paremos ahí, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios, o sea que tenemos que tener mucho cuidado con andar diciendo el Señor dijo y el Señor no dijo. ¿Me entiende? Que hermano venga, voy a orar por usted y sí, el Señor dice y el Señor no ha dicho nada. Tenga cuidado. Mejor si usted no oye que el Señor no dice, Señor, en el nombre de Jesús, háblale a este Señor. Mira cómo le hablas, a mí no me ha dicho nada. Tranquilo. Ya pidió por el hermano. Aquí está, luego dice, el que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios, que Dios da, para que en todo Dios sea, ¿qué? Glorificado. Pero entonces quiere decir que el que sirve, ¿qué es lo que hace? Ministra. Y el que ministra, ¿qué es lo que está haciendo? Ayuda. Entonces, ¿qué debemos de ser de Dios nosotros? Ayudas. Es lo que somos. Porque ¿quién hace las cosas, pues? El Señor. ¿Usted cree que cuando Pedro pasaba y la gente, dice la Biblia que Pedro caminaba y la sombra de Pedro pasaba sobre los enfermos y se sanaban? ¿Qué era lo que Pedro estaba haciendo? Ayudando. Era todo. Porque ni cuenta se daba. Llegaba alguien y le decía, Pedro, pasó su sombra y me sané. Ah, qué bueno, decía, ni cuenta me di. Pero era la sombra de Pedro. No, el Señor estaba usando la sombra de Pedro como una ayuda. Cuando Pedro ponía las manos sobre los enfermos, Dios tomaba las manos de Pedro como una ayuda. ¿Pero quién lo hacía? El Señor. Entonces, cuando venimos a la iglesia y servimos a los hermanos, servimos a todos, estamos siendo ayudas. Ministremos, ayudemos. Por eso, cuando se nos dé un privilegio, hagámoslo con gusto. Si alguien está trabajando y se siente cargado del privilegio, mejor tómese un receso y diga, yo me siento cargado, mejor me voy a cargar las baterías, me voy a sentar a cargarme para seguir haciendo mi privilegio con gozo. Nadie vaya a decir, hermano, yo mejor dejo el privilegio y también se ausenta, ¿no? Porque entonces está eso extraño. No debe de ser así. Porque todo lo que hacemos, sea por la fortaleza de Dios y para la gloria de Dios, dice aquí. Mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, primero, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos y los consejos que nos está dando son prácticos. ¿Qué le parece? ¿Sí? Es bueno apuntarlos y después meditar en ellos, luego hacerlos. Sigamos. Quiero que oremos esta noche. Pero dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho, como león rugiente buscando a quién devorar. O sea, está dando ¿qué? Una advertencia, ¿no? O sea, ya nos dijo el apóstol Pedro cómo debemos de comportarnos, qué debemos de hacer, cómo debemos servir, cómo debemos ayudar. Pero luego dice, pero también tengan cuidado, sean sobrios en espíritu, porque el diablo anda viendo a quién devora. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Porque uno anda bien tranquilo, pero él anda viendo cómo molesta. Eso es lo que ahí dice. Pero resístanlo firmes. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo lo vamos a resistir? En la fe. Entonces aquí el apóstol Pedro nos está añadiendo a lo que Pablo dice. Pablo nos habla de la armadura. Pero viene el apóstol Pedro y dice, pero sobre todo, hermano, resístanlo con fe.
resístanlo. El enemigo, que el Señor lo reprenda, es poderoso. Él tiene es multifacético. El enemigo es seductor. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Seduce los sentidos. Y sinceramente nosotros estamos resguardados por el Señor. Resguardados. Porque los sentidos humanos pueden ser engañados muy fácilmente. Muy fácilmente. Hasta la ciencia ha descubierto eso. Y hasta para aplicar medicinas, hay gente que le aplican medicina y no me acuerdo, la vez pasada mi esposa me estaba diciendo algo al respecto. Pero burlan el sentido humano para que la gente no sienta que la medicina que le está entrando le va a doler, pero hacen algo ahí, hasta los médicos. Y el diablo engañó a Eva. Hacen esas pastillitas, los placebos, ¿verdad? Pero no todos. ¿Quiénes saben qué es placebo aquí? Levanten la mano. Pues ya, entonces no hay que explicar. Es importante preguntar porque de repente uno va hablando y nadie entiende, hermano. Yo lo que entiendo es de que a veces hacen pastillas de azúcar y le dicen a la gente, ¿usted qué es lo que tiene? Fíjese que estoy padeciendo de la presión, no sé. Entonces le dan a un grupo pastillas de azúcar y a otro le dan de verdad pastillas y ahí los llaman al tiempo para ver cómo están. Y de repente a los que les dieron azúcar, ¿cómo está? Re bien, le dice. Estoy bien, ya la presión la tengo normal. Entonces no era algo físico, sino era algo psicológico lo que tenía la persona. Somático del alma. Almático, pues almático, para que se entienda mejor. Muy almático el hermano, ¿verdad? Por todo llora. O por todo se ríe. El alma es así, el alma es multifacética también, ¿no? O muy serio el hermano. Muy serio. Son cosas que el alma proyecta. Pero entonces hasta se pueden engañar los sentidos de esa forma. Ahora imaginémonos, hermano, el enemigo. Si engañó los sentidos de ángeles, no se trajo la tercera parte de Los Ángeles, no California. Porque esos están ahí nomás, Los Ángeles, California. De los ángeles del cielo. Y les tocó sus sentidos. Entonces quiere decir que el enemigo, solo porque el Señor nos guarda, no puede actuar como Él quiere para engañar nuestros sentidos. Alguien me decía que fue a ver un show donde le quitan la cabeza a alguien, le quitan el brazo y lo separan, ¿verdad? ¿Han ido usted a ver esos shows? Bueno, de repente anda usted de vacaciones por ahí en la playa y aparece un mago ahí. Y hacen cosas así. ¿Cómo lo harán? Engañan los sentidos de la persona. De alguna manera, de alguna forma, engañan los sentidos de la gente. Lo hacen percibir cosas que no son. Y esos son trucos. Ahora imagínense, el enemigo engañó a Eva. Y Eva era la costilla de Adán y no habían pecado. Bueno, aquí dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quién devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos alrededor de América. ¿No, verdad? ¿A qué no dice América? Del mundo. O sea, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos pruebas? Levante la mano, ¿cuántos tienen pruebas? Problemas. Todos.
El consuelo que nos da es que no solo nosotros, según lo que aquí dice, sino todos los hermanos alrededor del mundo. Consuelo, es buen consuelo eso. El consuelo es de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Eso es lo mejor del caso, que los ayuda a ellos y nos ayuda a nosotros también. No estamos solos, diga, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Avancemos. Y luego dice también, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, añade, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y establecerá. Entonces quiere decir de que van a haber pruebas, van a haber diferentes situaciones que no solo estamos viviendo nosotros, y van a haber sufrimiento, dice aquí, ¿verdad? Dice, y después que hayan sufrido un poco. ¿Cuántos no han sufrido en este lugar? Levante la mano, ¿cuántos no han sufrido? Yo creo que todos, aunque sea un dolor de cabeza. Hay unos que le dan migraña, de mínimo, ¿verdad? Un dolor de cabeza. Pero aquí está hablando de cosas más profundas, sufrimientos que el Señor usa, pero para nuestro bienestar. Yo creo que es bien difícil comprender por qué Dios permite cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo la única explicación que le doy a eso es cuando un papá lleva a su niño pequeño al doctor. Y está el doctor con la enfermera con una agujota de este tamaño. Bueno, antes. Y el niño pega gritos. Nomás entra, ¿verdad? Nomás entra, el niño agarra al papá y se le pega al cuello y le dice, papá, por favor, no dejes que esta gente me toque. Y no deje que me toque, no deje que me toque. Y son gritos de pánico el niño. Y el papá tiene que dejar que le pase. Imagínense. Solo que fueran al doctor Chapatín, ¿verdad? Sin la agujota. Pero hay de todo, no se crea. Imagínense que cómo se sentirá el papá cuando el niño le está suplicando al papá. Bueno, no dejemos a la mamá afuera y a la mamá. Pero el niño le suplica. Y el papá tiene que hacerse el fuerte y decirle a la enfermera, agárralo. Bueno, hay enfermeras que son buenas, ¿verdad? De buena gracia. Y si le toca una enfermera de aquellas que ya no parecen enfermeras, sino coronelas. Ya solo falta que al papá le dice, párese, siéntese, cállese. Ya hasta uno lo manda. Imagínense. Pero el papá sabe que esa inyección le va a servir al niño ¿para qué? Para protegerlo contra la viruela, a protegerlo contra tantas enfermedades que puedan haber. Y el niño no lo va a comprender. No lo va a comprender. Sinceramente, no lo va a entender hasta que tenga 18 años. Hasta que tenga 18 años va a decir, ay, sí, me acuerdo, mi papá me llevaba. Ahora entiendo por qué dejó que me pusieran las inyecciones. Porque ahora estoy sano. Pero el niño en el momento, un mes después no lo entiende. Un año después tampoco lo entiende. Entonces el Señor dice, aunque hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, nuestro Padre Celestial, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, fíjese que Él mismo, personalmente, dice, los perfeccionará. Diga conmigo, los perfeccionará. Uno,
2, los afirmará. 3, los fortalecerá. Y 4, los establecerá. Entonces, el consejo con el que empezamos es: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará a su debido tiempo. Cuando eso suceda, es que el Padre nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y de esa forma estaremos listos para recibir los galardones que Él nos tiene preparados. Mientras estamos en un proceso, por eso nadie se desanime. Si en alguna ocasión algún hermano ha estado, yo no voy a la iglesia, o se ha ausentado por cuestiones de desánimo espiritual, la Escritura dice: no se desanime. Usted siga adelante, porque el trabajo que empezó el Padre lo va a terminar. El que empezó la buena obra en usted es fiel y es poderoso, todopoderoso para terminarla. Así que lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Depositemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Póngase de pie, vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor en esta hora que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. ¿Me ayudas a ministrar, por favor? Le voy a pedir unos minutitos de su tiempo. He terminado temprano, pero quiero que oremos. Quiero que le pidamos en este momento al Señor que en esta hora Él venga a este lugar. Levante su mano, hermano. El Señor está